Dios, con una sola palabra hiciste todo, el universo, las estrellas, el cielo infinito. Y esa misma voz sigue sonando hoy. Veo el poder de tu voz en cada detalle, en las hojas que se mueven, en el cielo que parece no terminar nunca. Y de repente, tu poder se mete en mi rutina. Cuando tu palabra toca el corazón, prende. Nada se compara con lo que pasa cuando tu palabra arde por dentro. Quema lo viejo, rompe la oscuridad. Enciende lo que estaba apagado. Tu palabra trae luz donde había oscuridad. Trae pasión donde había apatía. Despierta lo que parecía muerto. Tu palabra está viva, no es un texto viejo. Me habla, me busca, me alcanza. Cuando la abrazo, no me consume, me transforma. Porque donde tu palabra se escucha, donde se cree, donde se vive, tu poder se libera y nada vuelve a ser igual. Entonces yo creo de parte de Dios, aún es tan fuerte dentro de mi corazón, que la iglesia de Cristo en esta temporada está siendo posicionada en ámbitos estratégicos para ver la gloria de Dios inundar. Y es tan importante el poder y el accionar de la palabra dentro de nuestro corazón. Por eso yo coloqué a esta palabra y poder. Cuando Dios habla, la realidad obedece. ¿Cuántos entienden esto de parte del Señor? La realidad obedece. Porque la palabra tiene la naturaleza de quien la suelta. Pero la palabra es transformadora dentro de nuestra vida y a través de nuestra vida. Esta es una temporada donde Dios quiere llevarte aún en mayor medida que el ámbito sienta la revelación, la unción y el poder de la palabra de Dios en tu boca. ¿Cuántos entienden eso? Hice una cesárea antes de ayer. Todavía la paciente está internada porque tiene que tener 48 horas. Y de la nada, yo justo estaba predicando en Uruguay y me dicen, mira, yo trabajo con un equipo y me dicen, mira, esta paciente algo se descompensó en su embarazo y hay que hacerle la cirugía en menos de 24 horas, ¿no? Y veníamos pensando, imaginando, creando un contexto de un parto con la mamá y que queríamos algo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho poder crear un ámbito dentro del quirófano donde el bebé que está naciendo no sienta que nace a un ámbito de corrupción y de pecado, sino que con los padres podemos crear un ámbito donde la gloria de Dios, la bendición de Dios, el poder de Dios sucede. Entonces estábamos ahí y de la nada tuve que hacer una cesárea, pero cuando estaba ahí sentía en mi corazón, esta patología podría haber matado al bebé, a la mamá, en cuestión de horas. Entonces dije, Señor, pero vos querés hacer algo mayor en este ámbito, porque nosotros habíamos planificado un parto de esta manera. Yo tengo todo un equipo cristiano y lo habíamos planificado de esta manera, pero esto sale de guardia. Se improvisó un equipo, gente quizás que no era cristiana, otros sí. Y ahí estábamos en ese lugar, en ese contexto. Y yo decía, Espíritu Santo, vos querés hacer algo. De repente conozco al neonatólogo, era cristiano, pero todo el resto del equipo no. Entonces yo le digo, mira, cuando el bebé nace en el primer minuto de vida, yo lo entrego junto a sus papás, lo entrego al Señor. Así que voy a orar para que lo que esté sucediendo en este primer minuto de vida marque la historia de su vida. Entonces estábamos en ese lugar y tuve que hacer la cesárea muy rápido y opereta, sacamos al bebé. Y cuando el bebé nace, yo comienzo a orar. Y mire, hermano, sucedió algo tan fuerte que yo realmente entro a quirófanos para operar cánceres, entro a quirófanos para operar diferentes patologías benignas. Pero en este instante yo sentí tan profundamente la gloria de Dios inundando el ámbito.
Así que cuando el bebé nació y me quebranta, porque cuando el bebé nació, yo la levanté a la gordita y dije, ahora la presencia de Dios va a inundar este quirófano y este lugar va a ser lleno de la gloria de Dios. Y esta nena va a sentir que los ámbitos del cielo suceden en la tierra, porque hay hijos que portan el poder, la autoridad de la palabra. Mire, hermano, yo no entendía qué era lo que Dios quería hacer, pero lo que sucedió es que a través de esa oración todo un quirófano se arrodilló, se postró y recibió el evangelio del reino. Aleluya. Qué tremendo. Entonces quiero hablarte de parte de Dios en esta tarde. El ámbito que el cielo te entregó necesita el procesamiento de una palabra que ya no es solamente entra al intelecto, una palabra que entra al razonamiento, que se transforma a través de la interpretación neuronal de ambos hemisferios que toman el lugar, sino lo que Dios quiere en esta temporada es decirte: mi palabra está entrando hasta lo más profundo de tu interior. Y como está entrando hasta lo más profundo de tu interior, tiene la capacidad de la naturaleza de aquel que te creó. Y esa palabra que entra es viva y es eficaz, es cortante como espada de doble filo. Tiene la autoridad de que la realidad obedezca ante el poder y la naturaleza de aquel que creó todas las cosas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que en esta tarde, cierre sus ojos un instante. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra viva y eficaz. Espíritu que tiene vida y que tiene autoridad sobre nosotros en esta hora. Ven y toma la mente, el corazón y el alma. Ven y empodera internamente tu palabra, tu presencia. Porque hay ámbitos que están esperando una iglesia que en revelación opere bajo la unción, el poder y la manifestación de la palabra viva, de la palabra eficaz, de la palabra que hace lo que dijo que haría, de la palabra que se extiende para manifestar el reino de los cielos en la tierra. Padre, en esta hora, aún en mayor medida, nos hacemos responsables de la asignación y del ámbito. Nos hacemos responsables aún en mayor medida de lo que tú nos has entregado, Rey de Gloria. Porque hay, Señor, una creación aguardando la manifestación de hijos que portan aún en mayor medida una naturaleza revelada, la naturaleza del Hijo, la naturaleza de aquel que yendo hacía milagros, yendo liberaba enfermos, yendo transformaba los ámbitos. Señor, en esta hora tú estás tocando el corazón de la iglesia para que aún en mayor medida la unción reveladora de la palabra entre para transformar los ámbitos. Espíritu de vida, espíritu de autoridad y espíritu de poder, llénanos en esta tarde, llénanos en esta tarde, llénanos en esta tarde. Te necesitamos y te amamos. Te amamos, Rey de Gloria, te amamos deseado, te amamos deseado de las generaciones. Te necesitamos dentro de nuestra vida. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu voz en nuestra voz, necesitamos tus pensamientos en los nuestros, necesitamos tu corazón en nuestro corazón. Te pedimos en esta tarde, fusiona nuestro corazón con el del Hijo, fusiona, revélanos la mente del Hijo en esta hora, para que nuestros pensamientos lleven los tuyos, para que nuestra voz lleve tu voz, para que nuestra visión vea a través de tu espíritu, para que nuestro corazón lata al ritmo de lo que el Hijo dio en la cruz del Calvario por esta generación. Padre, en esta hora
Nos llenamos de autoridad y de poder en esta tarde, en este día, en estas palabras que se han compartido. Nos llenamos de poder y de autoridad para el tiempo que viene, para el 2026 que nos aguarda. Espíritu que trae vida, que trae autoridad. Yo te pido, Padre, sopla internamente, sopla en nuestro corazón, arranca, quita toda situación que ha parecido morirse dentro de nosotros. Pero en esta hora, Padre, como tú le dijiste al profeta, sopla de los 4 vientos y tus huesos vivirán. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta tarde, sopla vida, sopla vida, sopla vida, sopla vida. Que lo que no tiene movimiento comience a tener movimiento. Que lo que aún no está siendo creado se cree en esta temporada en el corazón de la iglesia. Espíritu que vivifica y que transforma. Aquí está nuestro corazón. Llénanos, llénanos, llénanos con la unción de tu presencia. No queremos otra cosa, Rey de Gloria. No queremos otra cosa. Rendimos el corazón, rendimos la mente, rendimos nuestro intelecto al poder de la unción de tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una palabra que usted conoce, que usted la conoce. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay algo importante que yo quiero compartirle en esta tarde, y quizás he venido muchas veces a predicar a esta casa, pero esta palabra yo quiero compartírsela desde mi corazón y desde el corazón de Dios en el que me reveló, para que vaya hasta lo más profundo. Y entonces yo lo primero que me pregunté fue esto: la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero dice la Biblia y empieza a mencionar las capas en lo que esta espada comienza a penetrar y llega hasta esta palabra tuétanos. Y la palabra tuétanos, no traducida en medicina, significa médula ósea. La médula ósea es la parte más interna del cuerpo que nosotros tenemos. Incluso hay medicación en diferentes cánceres que no llegan hasta la médula ósea porque no llegan hasta lo más profundo del hueso, y es un dolor intenso y un dolor terrible. Y dice la Biblia que la palabra de Dios atraviesa, va atravesando hasta lo más profundo, y en ese lugar es donde se aloja. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es cortante. Ahora, yo entendí esto de parte del Señor, se lo quiero compartir con total humildad, que cuando la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea viva y sea eficaz, tiene que cortar hasta lo más profundo. A veces nosotros entendemos sin quizás idealizando, ¿no? Es decir, bueno, necesito una palabra que me bendiga, necesito una palabra que Dios me abrace y que me ame. Pero yo quiero decirle algo de parte de Dios: la palabra que tiene vida y la palabra eficaz significa que hace lo que dijo que haría. Este tipo de palabra necesita cortar hasta lo más profundo, necesita alojarse en un lugar. ¿Y por qué quiero hablarle de la médula ósea? La médula ósea tiene internamente, está compuesta intrínsecamente por células. Una célula son las plaquetas, otras células son los glóbulos rojos y otras células son los glóbulos blancos. En diferentes patologías nosotros hacemos una incisión y llegamos hasta la médula ósea para extraer celularmente, porque estas células de ese lugar tienen la capacidad de multiplicarse en otro órgano y traer defensa, traer sanidad en heridas y traer los glóbulos blancos. Lo que hacen es detener la infección.
O sea que defienden contra agentes externos. Entonces la médula ósea tiene la capacitancia que no tiene ningún otro órgano en el cuerpo o ninguna otra estructura en el cuerpo. Que las células que tienen dentro pueden alojarse en cualquier parte del cuerpo y traer sanidad y traer vida y traer autoridad frente a los agentes externos. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta hora de parte de Dios? Yo dije, Señor, qué tremendo. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Sí? ¿Sí? Si alguien no lo entiende, comenzamos de nuevo. Soy Jaime Locuela. No, y mire qué tremendo esto. Porque mire lo que el Espíritu Santo me hablaba cuando yo leía esta palabra. El Señor me decía, para que mi palabra tenga vida y tenga autoridad, tiene que atravesar hasta lo más profundo y se tiene que alojar en un lugar que sea el reservorio para cualquier órgano y para cualquier momento de la circunstancia. Entonces Dios me decía, si mi palabra se aloja en lo más profundo, aún en un momento de necesidad, aún en un momento de dolor, la palabra, vas a estar viviendo una tormenta y la palabra va a salir desde lo más profundo y vos le vas a decir, Dios, había un reservorio dentro de mí que la palabra viva y eficaz entró hasta lo más profundo para salir y declarar vida, sanar el corazón y decirle al infierno, no tenés autoridad porque escrito está dentro y hoy está saliendo como autoridad profética en cada lugar donde pise. Dale. Qué maravilloso. Es decirle, Señor, tu palabra viva y eficaz es más cortante que toda espada de doble filo. Estaba en una guardia. Mi papá ama la palabra, ¿no? Él ama la palabra. Siempre cuento de él porque leyó 82 veces la Biblia tapa a tapa, ¿no? Y me dice, hija, cada vez que la leo me enamoro más, ¿no? Entonces yo quiero hablarle de 3 tipos de palabras: la palabra pensada, la palabra escrita y la palabra hablada. Entonces él me compartía, y cuando teníamos 6 años, mi papá ya desde los 4 nos estaba esperando con una Biblia, ¿viste? Entonces me decía, hija, ¿cuándo vas a aprender a leer? Allí leemos juntos la Biblia tapa a tapa, ¿no? Y yo decía, mami, tengo 4, ¿no? ¿No? Y entonces a los 6 años me colocó en esa Biblia hermosa, ¿no? Yo le dije a papá, mira, no importa lo que me quieras dejar, pero esa Biblia que tenés en tus manos es oro, ¿eh? Eso me vas a dejar. Y entonces en ese momento que empezamos a leer la Biblia, yo era chiquitita y no entendía capaz que mucho, pero mi viejito me miraba y me decía, mira, la palabra va a entrar a tu entendimiento, va a entrar a tu corazón, va a entrar a lo más profundo y en el momento que la necesites va a salir. Entonces, como todo papá pastor, ¿viste? Te taca, me taladró durante toda la infancia, la frasecita, va a salir la palabra. Y recuerdo que estaba en una guardia y hay una frase que nosotros los médicos no podemos decir en la guardia y es, la guardia está tranquila, ¿no? Que pareciera, no sé, del infierno, ¿no? Empiezan a aparecer las ambulancias de algún lado. Y entonces estábamos ahí en la guardia y yo era novatita, ¿no? Esto estaba así como... Me dice, Ojuel, ¿cómo está la guardia? Re tranquila. Empezaron a caer las ambulancias en cuestión de 5 minutos. Politraumatizado, no sé qué. Y viene un abuelito, me acuerdo porque esto fue tan impactante para mí. Un abuelito que estaba en un coma, ¿no? Un politraumatizado. Y me dice el médico de guardia, vos porque dijiste la palabra que no se podía decir, vas a venir a resucitarlo. Y yo no entendía nada. Y yo decía, bueno, iba detrás de él. Y entonces me dice, vení conmigo. Y en un momento me
tocó empezar a hacer resucitación cardiopulmonar sobre su corazón. Y entonces el abuelito, adrenalina, no se despertaba. Noradrenalina, lo que venga, pónganle lo que venga. Yo estaba sobre el corazón del abuelito y yo decía, por favor, ponle más medicación. No se despertaba. Ponle más medicación. No se despertaba. Dije, pará. ¿Te acordás la frase de papá que me torturó toda la madre? La palabra viva, eficaz. Dijo, hija, Josué 1:8 dice, meditarás de día y de noche. De día y de noche. De día y de noche. Hay un reservorio de Dios para el poder y la unción de la palabra. Y cuando estás en un momento de dificultad, cuando estás en un momento de desesperanza, cuando pareciera que la muerte está rondeándote, la palabra va a ser soltada de tu boca y va a transformar el ámbito y la realidad en la que Dios determinó colocarte. ¿Cuántos dicen, Señor, yo voy a ver ese milagro glorioso? Pero claro, en ese momento yo era novatita, me puse todo nerviosa y estaba sobre el corazón del hombre, taca, ponerle más medicación. Y estaba sobre el corazón del hombre y de repente dije, Señor, yo estoy acá porque vos me colocaste, así que me recuerdo lo que papá me dijo, así que comencé con Génesis. No sé, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, no sé. Y después que no, ese no, vamos a Salmos, Padre, crea en mí. No, ese tampoco. Me fui a Isaías, no sé. Al final y al cabo terminé en la palabra viva y eficaz, ¿no? Y me fui por toda la Biblia. Y cuando estaba sobre el corazón, de repente el hombre hace. Y usted sabe que somos familia, así que le voy a abrir el corazón. Cuando abrió los ojos le dije, si querés entregar a Jesús el corazón hace 2 veces. Hola, pastor hermoso. Digo, pero y le digo, y si ves una luz, no vas, que por mi culpa estás acá. No, y esto y estaba así, y el abuelito hizo así, y de repente hace tic. Dije, listo, acepto a Jesús, Señor, ya podés. No, pero no. En esa noche el abuelo no murió, ¿no es cierto? Pero hay algo que pasó en mí, que me di cuenta que no era el acto médico, que no era algo que yo podía hacer en ese instante, que todos los bolos de adrenalina no podían vivificar, que lo único que era entender el procesamiento de una palabra que fue establecida en el reservorio y que nace para detener la muerte, que nace para detener la enfermedad, porque sos nueva criatura y la palabra del Hijo, la palabra de Dios está en tu boca para hacer retroceder al infierno y a la autoridad que viene a querer detenerte en el nombre de Jesús. Hay un momento en la vida de la iglesia donde la palabra deja de estar aquí para estar en el corazón y en la activación del poder de la palabra. Todo lo que alguien pueda decirte que va al entendimiento y al razonamiento es tan impactante, porque muchas veces pensamos y razonamos de una manera, pero nuestras palabras y nuestra manera de obrar es distinta. Entonces hay algo que quiero decirte de parte de Dios en esta hora, que todavía no empecé, pero le prometo que no voy a ir muy lejos. ¿Qué quiero decirte de parte de Dios? El otro día buscaba un trabajo científico y me encontré con una realidad que me gustó muchísimo. Dice que en Estados Unidos, en una de las facultades, comenzaron a evaluar el hablar del creyente. Entonces, del cristiano. Entonces comenzaron a decir, bueno, vamos a evaluar que ellos hablan en lenguas. Entonces, cuando se coloca un cerebro en la tomografía, en el tomógrafo o el resonador, cuando una persona está escuchando, ¿sí? Cuando una persona está escuchando y cuando otra está hablando, hay diferentes estructuras que se encienden. Entonces le dicen, habla, y cuando una persona está hablando, ¿no? Hay estructuras que se encienden.
Y cuando le dicen, bueno, ahora escucha, entonces hace silencio, escucha, y hay otras estructuras en diferentes hemisferios del cerebro que se encienden. Entonces dice, vamos a colocar a los cristianos hablando en lenguas. Entonces yo creo que muchos pentecostales, ¿por qué no me encontraron? Muchos pentecostales entraron al resonador y empezaron a hablar en lenguas. Ahora, para sorpresa de los científicos, esto comenzó a suceder y dice, pero para. Cuando ellos hablan en su lenguaje, en el lenguaje de inglés o en el lenguaje español, las estructuras se encienden. Pero cuando ellos hablan en ese lenguaje que tienen de cristianos, mire, el estudio lo dice así, en el lenguaje que tienen de cristianos. El lenguaje que tienen de cristianos, hay nada que sucede en el cerebro. No hay movimiento cerebral. Entonces dice la conclusión. Mire, lo maravilloso de la ciencia es cuando no puede explicar la fe y ponen la conclusión científica del trabajo. No, la conclusión científica es que cuando los cristianos hablan en su lenguaje, el lenguaje espiritual y el lenguaje del reino, no hay estructura que se despierte ante las máquinas de la tierra, porque hablar en lenguas no es un hablar humano, es un hablar que nace angelicalmente del cielo y se establece en la tierra por la boca de los hijos. No pasa por el intelecto, pasa por el espíritu. ¿Cuántos entienden esto? ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Entonces, hay una palabra hablada, hay una palabra escrita y hay una palabra procesada en la mente. Es tan impactante que usted entienda que la palabra tiene poder y tiene el poder de hacer lo que dijo que haría. Lo último que le voy a decir sobre los estudios científicos es que otro estudio científico dio que cuando una persona se habla a sí misma, no se encienden las áreas de la lingüística, se encienden las áreas de la escucha. Y esto es tan tremendo, mi hermano, porque cuando una persona está hablando y declarando o declarándose a sí misma, qué tremendo es cuando la iglesia dice: Dios me llamó a ser sacerdote, Dios me llamó a tener autoridad, me dio sacerdocio en el lugar donde me está. ¿Sabe lo que está sucediendo? Sus oídos están escuchando, y cuando los oídos escuchan, el procesamiento es caminar en el espíritu, caminar en la autoridad, caminar en la fe. Diga conmigo: yo soy sacerdote del ámbito que Dios me entrega. Y escucha naturaleza, y escucha alma, voy a tener más autoridad de lo que el cielo me ha entregado. Y cuando la autoridad llega, toda realidad obedece ante la autoridad de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Decirle: Dios, yo quiero. Qué tremendo. La palabra de Dios en Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La palabra hablada libera una dirección de espíritu y una autoridad en la atmósfera donde usted está. Una autoridad en la atmósfera donde usted está. Qué tremendo es que usted pueda decir: Señor, no va a salir muerte de esta boca, porque mi palabra tiene poder y tiene autoridad. Y hay una transición que tiene que haber internamente para una posición de espíritu en el ámbito que Dios le entregó. Usted no fue llamado simplemente a ser un creyente que ama a Dios, un creyente que recibe de Dios. Usted fue llamado a pararse y a posicionarse con autoridad. Mi casa verá la gloria de Dios, mi barrio verá la gloria de Dios, mi trabajo verá la gloria de Dios. No porque está la pastora, el pastor, aquel líder, es porque está la iglesia de Cristo inundando el ámbito que se le ha asignado y se le ha delegado. ¿Cuántos entienden esto? Qué tremendo es cuando la revelación atraviesa lo profundo. Y usted puede decir: Señor, nadie más puede entrar a este ámbito. Nadie más. Hace unos años atrás comenzamos a entrenar a adoradores
en la unción y en el poder de la palabra y en que cuando cantaran y adoraran haya movimientos angelicales y poder de Dios en el ámbito. Entonces hablé con mis colegas de terapia intensiva y le digo, mira, tengo unos chicos que pueden venir a tocar y a cantar acá en este sector antes de entrar a la terapia. Entonces me dicen, tienen 5 minutos. ¿Nos tomamos un té? ¿No? Entonces digo, 5 minutos es re poquito. Bueno, entonces los chicos ayunaron, oraron, le pidieron a Dios, ¿no? Entonces estaban ahí y llegan con la guitarra y dicen, pastora, vamos a cantar y la terapia intensiva va a escuchar nuestra voz, pero una voz de autoridad para el ámbito. Yo le dije, chicos, la palabra tiene vida en su boca. Nosotros no podemos ser negligentes ante la unción y el poder de la palabra en nuestra boca. Nosotros tenemos que entender, Señor, no va a haber queja, no va a haber crítica, no va a haber enojo, no va a haber intencionalidad que pueda contra el poder y la vida que tiene la palabra de Dios en nuestra boca. Y el Señor me decía en esta temporada, tiene que haber una transformación interior. Mi palabra tiene que entrar hasta lo más profundo para que haya una transformación de revelación. Porque lo que se habla es lo que sobreabunda dentro de nosotros. El corazón en su etimología original tiene que ver con el centro de todas las cosas, con el centro de la vida. Y qué tremendo es que cuando usted sobreabunda en situaciones adversas, en preocupación, en afán, en pensamiento, qué tremendo es que cuando comienza a soltar con su boca la palabra comienza a deformar la vida espiritual y usted quizás se va a dormir y dice, la verdad que esta temporada en mi vida está siendo mala, está siendo triste, y ya su cuerpo y todo lo que hace comienza a escuchar la palabra hablada. Pero cuando usted entiende, mira, la palabra tiene vida porque el camino, la verdad y la vida está dentro mío, porque Él alumbró los ojos de mi entendimiento, porque el poder y la unción de su palabra es la que gobierna por sobre todas las cosas. Y así voy a caminar en la unción, así voy a caminar en el poder, así voy a caminar en la vida que se suelta a través de una iglesia que entiende que hay un procesamiento, pero que lo que sale de su boca es decretar, es declarar, es establecer y es decirle a lo que está gobernando en la tierra, escrito está, hay un Dios que viene a gobernar el ámbito donde pisa la planta de tus pies. ¿Cuántos entienden eso? Aleluya. El Señor me hablaba esto. Cuando el Espíritu está lleno de palabra, la boca se convierte en un instrumento de gobierno espiritual. Ahora, yo me preguntaba, Señor, para que se establezca un gobierno, lo primero que tenés que hacer es establecer dentro de nosotros la posición y el procesamiento de la palabra. Hay personas en la vida que caminan con, bueno, Jesús me salvó, yo amo a Jesús, Jesús está dentro mío. Pero falta quizás aún en mayor medida una revelación de un entendimiento. El lugar donde pise la planta de tus pies tiene que sentir el gobierno de aquel que te llamó a esa realidad en la que hoy vivís. ¿Cuántos entienden esto? Mire, si usted iba a decir, bueno, yo fui de corazón a corazón para que los pastores me ministren, eso es hermoso y nosotros amamos hacer eso. Pero qué maravilloso es que yo hoy quiero dejarle una palabra que desafíe su corazón. Usted diga, yo tengo que caminar con un poder, con el poder que se me entregó. Y para tener un gobierno espiritual tiene que ser gobernado mi interior. La palabra no puede salir muerte y vida. No puede salir tristeza, enojo, crítica, queja. No puede salir murmuración. Dios te está diciendo en esta hora, mi palabra tiene que tener el poder de establecerse internamente, porque lo que se establece como gobierno interno se manifiesta en el gobierno externo. ¿Cuántos entienden esto de parte del Señor? ¡Qué tremendo! Dele con todo el Señor.
Qué tremendo es que usted pueda decir: Señor, en esta temporada, tu palabra dentro de mi boca. Yo sentía muy fuerte en el comienzo de este 2026. El Espíritu Santo me llamó a diferentes tipos de ayunos. Entonces sentía muy fuerte que el Señor me hablaba a lo profundo del corazón y me decía: para hacer algo, para ver algo que nunca viste, tenés que hacer algo que nunca hiciste. Para ver algo que nunca viste, para ver mi gloria descender sobre el ámbito. Mire, yo dije: Señor, yo voy a terminar, voy a redondear medicina, ¿no? Quizás hay gente que me mire y me dice: eso es una utopía, eso no se puede. Pero yo dije: Señor, el día que esto suceda, yo cuelgo el delantal, cuelgo el ambo y me dedico a todo lo que vos quieras externamente, ¿no? Entonces yo dije: Señor, cuando nosotros podamos caminar, tenemos un equipo de enfermeros, anestesiólogos, instrumentadoras que son cristianos. Y que, Señor, cuando nosotros podamos caminar por la clínica y la gente caiga bajo la gloria de Dios, ahí colgamos. No, yo dije: qué tremendo es que hay un entendimiento espiritual de que eso que queremos y anhelamos en nuestro corazón y oramos delante de Dios para que eso suceda, no tiene que ver simplemente con una persona, con un equipo. Tiene que ver con la iglesia de Cristo inundando el lugar donde pise la planta de los pies, diciéndole: Dios, hay poder en mi boca. ¿Sabe por qué usted está aquí sentado? Porque Dios dice: yo quiero entrenarte en palabra y en poder, porque la llevarás hasta los confines de la tierra, lleno de la gloria, lleno de la gracia, lleno de la unción. ¡Qué tremendo! Nosotros estamos orando muy fuerte por los ámbitos, hermano, pero con una intensidad del corazón. Digo: Señor, levantanos aún en mayor medida como generación. Levantanos a inundar el ámbito. El otro día estábamos compartiendo con uno de los jóvenes que estudia arquitectura. Y ya están en la última etapa y tiene que crear y que hacer. Entonces el Señor me da una palabra y le digo: mira, joven, Dios me dice que te diga que lo que vas a crear y que lo que van a hacer del corazón de Dios y te va a ser revelado es tan profundo, es tan poderoso, que cuando esa casa esté lista, los que entren van a caer bajo la gloria de Dios. ¿Sabe lo que sucedió? El chico creó, dice: mira, pastora, ora por mí. Y le dije: mira, todos los días de la construcción vas a entrar a ese lugar, vas a decir: Padre, este lugar se llena de los ángeles de Dios, este lugar se llena de los mensajeros que atraerán la gloria de Dios. Padre, este lugar se llena de tu Espíritu Santo. Te colocas en el centro del hogar. Cuando estaba terminada, la familia entró y cayó bajo el fuego del Espíritu Santo, porque hay una iglesia poderosa en palabra, poderosa en unción y poderosa en gloria. ¡Aleluya! Dale con todo tu corazón. Qué tremendo. Qué tremendo que usted pueda decir: Señor, yo quiero en esta tarde no solamente escuchar la palabra, que la palabra comience a operar dentro mío. Y usted puede decir: Señor, en esta temporada tengo una asignación, una comisión, una orden de parte de tu corazón. Y es que la palabra y el poder dentro de mi vida sea una sola, para que el lugar donde pise la planta de los pies se llene de la gloria de Dios. Mire, es tan maravilloso lo que Dios quiere hacer con una generación, que Dios está diciendo: sos la generación de ese avivamiento fresco, sos la generación de un despertar, sos la generación que está siendo levantada con autoridad, con poder, con entendimiento, con revelación. Sos la generación donde el aceite está fresco para impartir en cada lugar donde pise la planta de tus pies. ¿Cuántos entienden eso? Es tremendo. Es tremendo, mi hermano, es tremendo que usted diga: Señor, yo quiero la palabra hablada. Ahora, la palabra escrita es algo tan maravilloso, porque hay un entendimiento y una fortaleza en la palabra escrita. Lo que está escrito no se olvida. Lo que está escrito es una memoria espiritual. Usted va a lo escrito y lo que está escrito me recuerda el instante y me recuerda el poder, cómo se soltó. Hay algo
tan maravilloso en la historia en la que Jesús entra llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando está saliendo, Satanás se le presenta y esta palabra tan poderosa, escrito está, pero no tenía que ver con lo que estaba escrito en un papel, tenía que ver con lo que estaba escrito. Era una memoria del Espíritu, estaba siendo empoderado internamente, estaba llegando al razonamiento, al corazón, a la visión, a la audición. Mirá, Satanás, no tenés arte ni parte, porque lo que está escrito no está en un papel, está dentro de mi vida y se prendió fuego. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, mi hermano! Mire, hay algo que yo entendí, y es que nuestros pensamientos necesitan ser gobernados y llevados, como dijo el apóstol, a la obediencia de Cristo. Dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento. Entonces, la palabra hablada es la palabra procesada. Entonces, la palabra escrita es la palabra que me recuerda lo que Dios dijo que haría y empodera mi vida para ser soltada y transformar. El otro día estábamos orando con la iglesia y yo le decía, me llegó un listado de oraciones apostólicas, que en realidad es la Biblia pegada en fragmentos. Si usted lo quiere, después me lo pide. No, es un PDF maravilloso que me llegó y yo comencé a leer y solamente eran versículos que se leen. Pero son oraciones que los apóstoles en la Biblia han hecho. Y hay una oración tan particular y tan maravillosa del apóstol Pablo en Efesios 1:15. Y yo quiero compartírselo en esta hora porque a mí me ha impactado el corazón y el alma. Qué maravilloso es que usted pueda decirle, Señor, dice la Biblia, espíritu de sabiduría y de revelación por esta causa. También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero acá dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los llamó y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la cual es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mire qué oración tremenda. Efesios tiene una riqueza espiritual, tiene riqueza de gracia, riqueza de gloria y riqueza de Cristo. Tiene una profundidad espiritual de lo que este hombre tan tremendo y tan maravilloso en el Nuevo Testamento escribió. Y él dijo, yo no solamente voy a declarar con mi boca la oración, yo a partir de ahora voy a orar por la iglesia en Éfeso, voy a orar por este lugar. Mire, el apóstol Pablo en esta carta estaba siendo preso. Cuando fui a Roma con mi papá, él me llevó, me dice, vamos a ver la cárcel del apóstol Pablo. Y yo tenía un jet lag importante, ¿no es cierto? Entonces yo decía, papi, no me da más. Y papá estaba muy emocionado. Me decía, vamos a caminar hasta entrar acá. Y íbamos de un viaje a otro. Y él entró hasta que llegamos a un lugar donde era 1 metro por 1 metro, era algo muy chiquitito. Y una persona cabía de rodillas o de rodillas un poquitito inclinada. Y cuando yo entré a ese lugar, mi corazón se quebrantó adentro. Y el apóstol Pablo escribió esta carta diciendo, por esta causa
yo doblo mis rodillas delante. Y entonces empezó a declarar con su boca. Y qué maravilloso es que esto es una memoria escrita para que usted diga: Señor, a veces no tengo palabras, y quizás yo no tengo palabras para orar con la magnitud de Efesios, pero qué maravilloso que la palabra está escrita y yo puedo decir: Señor, el Dios es mi Dios. Dame espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de poder, espíritu de autoridad. Y dice la Biblia: porque te posicionó contra todo principado, contra toda potestad. Lo dio a la iglesia. Aleluya. Lo dio a la iglesia. Qué maravilloso. Qué maravilloso. La memoria escrita. Señor, las palabras no me salen. Yo leo esas oraciones y mire, y me tiembla todo el cuerpo. Digo: Señor, esas palabras, no tengo quizás tanta profundidad en la oración como la tenía el apóstol Pablo, pero qué maravilloso que eso está escrito, porque cuando lo leo, lo declaro y lo decreto, hay un poder y una autoridad que sale. Mira, el pastor Pablo decía: mira, la verdad que yo estoy acá preso, podrían matarme, podrían dañarme, ni siquiera puedo reposar tranquilo, podría suceder tal cosa, pero mi causa no es que me liberen, mi causa no es mantenerme con vida, mi causa es que la iglesia de Cristo tenga poder, tenga sabiduría, tenga entendimiento en el conocimiento de aquel que venció en la cruz del Calvario a la muerte y a toda tempestad. ¿Cuántos entienden eso en esta hora? ¡Qué tremendo! Por favor, mi hermano, ore la Biblia. Ore la Biblia. Ore las palabras que nacieron de esos hombres que sufrieron por el Evangelio. Declárelas en su boca, porque hay un entendimiento y una visión espiritual. El apóstol Pablo tenía esa manera de presentarse. Pablo, apóstol, sentado en lugares celestiales. ¿Quién te ha visto? ¡Qué tremendo! Yo decía: Señor, después de Jesús allá arriba voy a conocer al apóstol Pablo. No, digo, qué tremendo. Sentado en los lugares celestiales. Yo digo, ¿cómo se verá de esos lugares? ¡Qué tremendo! Yo decía: Señor, cada vez que la tempestad viene, tengo que acordarme de la unción y del poder y de la memoria escrita. Sentado en los lugares celestiales. Ahí estoy, en un lugar donde Satanás no accede, donde el pecado no, donde la enfermedad no accede. ¿Cuántos entienden eso de parte del Señor? ¡Qué tremendo! Aleluya. Yo necesitaría un poquito de agua, por favor. Agüita, si podría ser. Qué maravilloso, mi hermano, que usted pueda decirle: Señor, mire, un día estaba operando una paciente que era un cáncer. Y abrimos el abdomen y estábamos pasando, hay 7 capas que van en la profundidad. Y en un cáncer, muchas gracias, en un cáncer las arterias están muy sensibles. Y estas arterias están tan sensibles que yo dije: ay, Señor, no estoy pudiendo, y si la paciente sangra mucho, corre riesgo de muerte. Y entonces todas las cirugías las encomendamos en el Señor, y de repente el Espíritu Santo entra al quirófano. Y uno siente, no es que Él entra y abre la puerta, no es que eso. Usted siente fuerte cuando hay algo que está sucediendo ahí. Entonces el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Yo coloqué a la iglesia de Cristo sobre. Entonces me dice: tapa con una compresa el abdomen y adórame. No, ya mis colegas piensan que yo estoy un poco... No necesité ni decirle. No, entonces ya, y cuando yo digo: dame una compresa a la instrumentadora, tac, y comienzo a colocar. Y vio que no tengo una voz tan agraciada como estas chicas tan maravillosas, pero bueno, uno hace lo que puede en el ámbito que Dios le da. ¿No? Entonces empecé:
al que está sentado en el trono, al sea la gloria. Vio qué maravilloso que es Él. No tenía que ver con lo que yo hiciera con las manos. Tenía que ver con que Él se llevaría la gloria. Y cuando hoy en corazón entendido, Dios, nos colocaste acá. Hay algo que tiene que desatarse acá. Hay algo que tiene que soltarse acá. No es para muerte, es para vida. Yo le pedí a Dios, no entrará muerte dentro del quirófano. No entrará muerte dentro del quirófano. No entrará, la muerte no podrá tocar, porque los dinteles de esta puerta están llenos de la sangre del Cordero inmolado. Está lleno de la sangre del Cordero inmolado. Así que la instrumentadora me miró y ahora canta. ¿Cómo podía? No? Ahora canta. Y yo, Y el Espíritu Santo me dice, saca la compresa. Yo dije, Señor, no pude dar un punto porque todo sangra. Sácala. Entonces yo empecé a sacar una. Y claro, el ambiente quirúrgico es muy incrédulo. ¿Qué vas a esperar? Vamos a tener que tener una cirugía más, de extender la cirugía, dándome el uno de acá y el otro de allá. Le digo, hey, shh. Déjenme que este momento con el Holy Spirit. No, déjenme. Entonces empecé, tácate, la segunda, la tercera. Y yo decía, Señor, que pase algo. El interior estaba así. No, es broma. Entonces empezamos a sacar. Y entonces ya cuando saqué la última me iba envalentonando, ¿viste? A ver, coloquen su mirada todos en el abdomen. Todos acá. Cuando sacó la última. Mira, hermano, para la gloria de Dios. No había una sola arteria dando la adoración, y aquel que creó cicatrizó las arterias, comenzó a sanar el interior de esa mujer. ¿Sabe cómo terminó esto? Sacamos el tumor, pero la paciente tenía que seguir en quimioterapia y me llaman por teléfono cuando cerramos, cuando la enviamos a los doctores, a los oncólogos, la enviamos a ese lugar. ¿Sabe cómo terminó? Comenzaron a decirme, mira, no sé lo que pasa, parece que tiene un abdomen nuevo, parece que algo está sucediendo, no hay metástasis, no hay lugar, porque la iglesia de Cristo, que opera en palabra hablada, palabra escrita y palabra que tiene autoridad en el pensamiento. ¡Qué tremendo! ¿Sabe que hay algo que me dijo el Espíritu Santo? Antes de que la palabra sea hablada, debe gobernar la mente. Y esto es muy importante, mi hermano, porque estas son solamente herramientas. Cuando nuestro pensamiento es alineado a la revelación de Dios, comienza a producir autoridad de fe en el lugar donde pise la planta de nuestros pies. Cuando el pensamiento es alineado con la revelación divina, con la revelación de Dios. Cuando usted comienza a decir, mira, enemigo, hay 60,000, ¿no? Se han contado los pensamientos, 60,000 pensamientos diarios que atravesan la mente humana, 60,000 pensamientos diarios. Y desde el 80 al 90% los pensamientos son negativos. Vio que sin darse cuenta, usted ante cualquier situación, primero negativo, ¿no? No sé por qué. No, alguien me está mirando, seguramente viene a robarme. No que me está mirando porque dice, mira qué gloria que tenés, dame lo que tenés. ¿No? Uno no piensa así, no, me está mirando seguramente dónde está mi celular. No, el pensamiento siempre primario es negativo. Porque estos pensamientos son producto de la naturaleza nuestra.
Pero la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento. Y en el Antiguo Testamento Dios nos revela esto: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos son más altos. Yo tengo pensamientos, dice Dios, de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Es como constantemente Dios afirmándote en su naturaleza, para que su naturaleza invada tu naturaleza y sea transformada por la presencia de Dios. Cuando Dios quiere soltar una palabra en nuestra vida, el primer lugar donde Dios necesita que se lleven cautivos los pensamientos tiene que ser a la obediencia de Cristo. Mira, hermano, yo le cuento estos testimonios, pero cuando estoy en ese momento, Dios me dice: ¿va a operar tu mente científica o va a operar la obediencia de Cristo? En Cristo. ¿Va a operar lo que vos sabés? ¿O va a operar el que obedezcas a mi palabra? Porque esa es la palabra que tiene poder y autoridad. ¿Sabe todos los pensamientos que se me atraviesan cuando Dios me dice, decirle a alguien? Yo soy especialista en medicina reproductiva. Traje 4.500 bebés a esta Argentina maravillosa. Qué tremendo. Pero al ser especialista en medicina reproductiva, que Dios me pidió que lo haga, yo veo mucha infertilidad. Hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud que dice que de 6 pacientes, 1 es infértil en el mundo entero. Entonces hay una tendencia a la infertilidad, y cuando Dios me habló me dijo, lo vas a utilizar para la iglesia de Cristo, lo vas a utilizar para la iglesia de Cristo, porque esta es una patología que ata el matrimonio, que ata a la infertilidad del matrimonio, que ata a las generaciones a la infertilidad, que establece una tristeza y un dolor y un entendimiento de dolor dentro de la iglesia de Cristo. Creo que acá yo tengo varias pacientes, tengo varios matrimonios también que se han sanado por el poder y la autoridad de Dios, pero cuando el Señor me habló a lo profundo, hay un 20% de infertilidad femenina y otro 20% masculina. Este 20% de esta infertilidad de ambos sexos tiene que ver con sin causa aparente. Y vio que yo le leí recién el apóstol Pablo que dijo, por esta causa yo doblo mis rodillas, ¿no es cierto? ¿Sabes? Dije, Señor, esto no tiene causa. Entonces necesita una iglesia de Cristo que doble sus rodillas por la causa que no tiene nombre, porque si la iglesia de Cristo tiene interna y en el gobierno interno el nombre que es sobre todo nombre, lo que no tiene causa va a tener un nombre y va a ser Jesús inundando los matrimonios para traer vida, para traer despertar y para traer salud en el área donde hay muerte y hay sequedad. ¿Cuántos entienden eso? Decirle, Dios, las cosas pueden no tener nombre, pero vos seguís siendo el nombre sobre todo nombre. Qué tremendo. Mire, Dios me está llevando a orar, doblar mis rodillas por una generación de científicos, de profesionales, de hombres y mujeres de Dios, y decir, Señor, levanta y despierta una generación aún en mayor medida. Despiértanos en los ámbitos, despiértanos en los lugares donde nadie más está, pero está tu palabra de poder entrando. Qué tremendo, mi hermano, cuando usted dice, Señor, yo tengo el poder y la unción de la palabra para que eso suceda. ¿Y sabe cuándo la iglesia de Cristo transiciona en un poder y en una autoridad y una posición de gobierno? ¿Sabe cuándo transiciona?
Cuando hay una identidad de hijo que supera la identidad de la naturaleza que nos ha tocado, de la historia que nos ha tocado. Pero escúchame, Jael, yo me pasó tal cosa y me pasó tal otra y no tengo el dinero y no tengo y no puedo hacer, Mira, hermano, yo entendí de parte de Dios que cuando hay una iglesia que dice yo soy hija, soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, escúchalo bien. En realidad acá vas a encontrar una hija, un hijo, acá vas a encontrar a alguien que tiene autoridad, acá vas a encontrar a alguien que tiene entendimiento, que camina bajo una autoridad profética, y es la que el Hijo Jesús caminó por la tierra. ¿Cuántos entienden eso? Vio que el Antiguo Testamento no tiene la palabra hijo, ¿no?, como referencia al Hijo de Dios. Lo tiene el Nuevo. Porque la palabra hijo de Dios nace con el Hijo Jesús. Y dice la Biblia que Él yendo sanaba a los enfermos, que Él yendo liberaba, que Él caminando hacía milagros y prodigios en el lugar donde estaba. O sea que cuando la Biblia dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos, no está guardando lo que te pasó o la identidad de lo que te pasó, la que estás cargando. Está guardando ver la naturaleza del Hijo en una iglesia que tiene identidad, que tiene autoridad, que tiene palabra y que tiene poder en el lugar donde pise la planta de los pies. ¿Cuántos están entendiendo esto? Diga: Señor, soy yo, hijo e hija de Dios. Así que mira, hermano, yo cuando vemos nosotros la necesidad, decimos, la creación debe estar diciendo, ¿dónde está el Hijo Jesús? ¿Dónde está el Hijo Jesús? ¿No? ¿Dónde están los hijos que siendo redimidos por la sangre del Cordero, que portan autoridad profética en su palabra, en su caminar y en su declaración? Yo me imagino a la creación diciendo, estamos aguardando ver al Hijo en el entendimiento y en la revelación de una iglesia que camina. ¿Le está sirviendo esto? ¿Está entendiendo esto? A ver, levántame ahí la manito. Qué lindo, qué maravilloso que usted pueda decirle, Señor, yo quiero. Entonces, qué maravilloso que usted pueda decir, Señor, mis pensamientos van a estar sometidos bajo la obediencia en Cristo. Van a estar sometidos. Entonces cuando el Señor me dice, decile a este matrimonio que los próximos meses va a tener vida intrauterinamente, yo digo dentro mío, Señor, la patología que tiene es fuerte, ¿no? Todo mi conocimiento se va peleando con el otro lado, ¿no? Y yo, Señor, lo que está, vio que el entendimiento muchas veces se pelea con la fe y la autoridad de Cristo dentro tuyo. Y cuando vos estás viviendo una situación, Señor, esto que está pasando, la realidad, no, y la mente natural distorsiona la palabra de Dios. Bueno, pero mira que esto, pero mira que Dios, pero mira tal cosa. Y mira, hermano, es tan importante que usted y yo podamos decir, mira mente, mira naturaleza, mira. Y no es que uno tiene que estar por la vida peleándose internamente. Lo que uno tiene que estar por la vida es diciendo, mira, Señor, sé que en el mundo voy a tener aflicción, pero hay una sola confianza que tengo, que vos venciste la cruz del Calvario, que vos venciste la cruz del Calvario, y todo lo que venga tendrá la revelación de que vos venciste en la cruz del Calvario hoy y para siempre. ¿Cuántos entienden esto? Qué maravilloso. Dice la Biblia en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Yo no me quiero pasar del horario, pastor. No sé. ¿Dónde está? Usted está siendo bendecido, mi hermano, ¿sí? Con todo mi corazón le estoy compartiendo la palabra, le amo. Señor, es bueno.
Qué maravilloso, Jesús. Mire, la palabra de Dios dice, pero recibiréis poder. Qué maravilloso que Hechos tiene esto, ¿no? El ascenso de Cristo, el descenso del Espíritu Santo y la multiplicación de la iglesia en todo lugar donde pisara la planta de sus pies, con poder, con autoridad, con revelación. Pero yo siento decirle parte de Dios, porque fue impresionante, pastores. Yo entré ahí, ¿no? Hoy estuve predicando, teníamos un campamento hoy, por eso no pude estar desde temprano, disculpen. Entonces entré por ahí y mire, literalmente las piernas me empezaron a temblar. Y yo decía, el pastor Daniel me va a presentar y no sé cómo voy a subir a esa escalera, ¿no? O sea, mi mente estaba, me voy a caer ahí, no sé. Yo dije, qué gloria se está viviendo en este lugar, porque me empezó a temblar las piernas, pero hermano, literal. La joven que vino conmigo la miro y le digo, me tiemblan las piernas ya. Qué tremendo, mi hermano, lo que esta casa aporta. Yo puedo predicarle esta palabra a usted porque yo sé que usted es entendido en autoridad, en poder, en revelación de la palabra. Hoy la palabra que fue soltada durante todo este día pudo ser soltada porque encuentra en este lugar un asidero, un lugar donde Dios dice, en este lugar voy a derramar mi gloria y será aún en mayor medida. Oh, las paredes de este lugar se van a extender, se van a multiplicar aún en mayor medida, porque la gloria de Dios se estableció en el corazón de la casa. Qué tremendo. Qué lindo que usted pueda decirle, Señor, tu palabra dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, este poder que habla Hechos 1:8, habla de este poder que su palabra en griego es dunamis. Y tiene que ver con un poder y una autoridad delegada. Estaba diciendo, mirá, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, pero me vas a ser testigo. Entonces a mí me gusta mucho buscar la génesis y la etimología. Soy un poco hincha con eso. Es como que leo la palabra y estoy en mi mente, digo, Señor, ¿cómo se escribió? ¿Qué es lo que significa? Lo que tienen estos dos idiomas en los que se escribió la palabra es que cada letra se relaciona con una raíz distinta y cada palabra tiene raíces de un lugar y de otro, y usted puede encontrar una riqueza inagotable y eterna. Pero la palabra testigo, en este contexto, el testigo se dice en griego martis. Y la palabra martis significa, usted se lo va a repetir, o se lo va a repetir a sí mismo. Diga así, alguien que vio. Más fuerte, a ver, alguien que vio, alguien que experimentó y alguien cuya vida, diga, confirma lo que anuncia. O sea que un testigo no es simplemente en lo que significa legalmente alguien que vio y que puede relatar un hecho. En el contexto de donde se escribió Dios, esa palabra tan poderosa dice alguien que vio, alguien que experimentó y alguien cuya vida confirma lo que anuncia. Señor, usted tiene que decir, Señor, hay una temporada que viene sobre mi vida, sobre mi corazón, donde yo no puedo estar siendo como un niño fluctuante, como hoy estoy en Dios, mañana estoy en Dios, hoy creo o mañana no creo, hoy Dios me ama, mañana Dios no me ama. Ya ese lugar, mire, me gusta mucho porque este versículo tiene una revelación progresiva, no una revelación directa, es una revelación progresiva. Entonces, lo que sucede con una persona que todavía está fluctuando es que dice, bueno, Dios, yo te empiezo a conocer, estoy en este primer lugar. Y Señor, yo creo que vos me amás, yo creo que vos estás en mí, yo creo que vos, tengo una fe,
Pero sucede algo y como todavía el corazón no se estableció en madurez y en determinación, vuelvo al paso cero. Entonces otra vez, el Señor me decía en esta temporada, yo tengo tesoros escondidos, guardados para aquellos que me aman. Lo dice la Biblia, no es que lo digo yo. Dice la palabra de Dios que Él tiene tesoros. Y el Espíritu Santo me decía, el problema de que la iglesia de Cristo no accede o no accesa a una revelación de los tesoros escondidos. Pues yo decía, Señor, hay tesoros dentro de la medicina, hay tesoros dentro de la psicología, hay tesoros dentro de los ámbitos que necesitamos como iglesia tomarlos. Y el Espíritu Santo me decía, es que no depende de lo que yo tenga en mi corazón para entregar, depende en la posición interna de un espíritu que entiende. Ya no puedo estar fluctuando entre creer y no creer, entre amar y no amar. Dios no te está diciendo, no es que no me ames, es que muchas veces las circunstancias vienen a poner en prueba el verdadero amor. Pero usted y yo no somos así, ¿no es cierto? Usted y yo estamos diciendo, Dios, yo te amo, por lo tanto el próximo paso va a ser progresivo. Voy por un tesoro, voy por otro tesoro, voy por otro tesoro, porque lo que está esperando el Señor es que vos accedas a ese lugar donde Dios te dice, yo te suelto porque la tierra y las generaciones te están necesitando. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Yo le estoy pidiendo al Señor esto, Señor. Todavía hay tratamientos de fertilidad que no se descubrieron. ¿Y sabe lo que está pasando? Me están llamando directores de las clínicas de fertilidad. Porque los que se me burlaban y me decían, vos estás loca. Y no, y a mí en cierta manera como me gusta, ¿no? Entiendo el concepto, decímelo de nueva, ¿no? Tirarlo de nueva. Porque hay algo que me recuerdo, digo, si ellos me dicen que yo estoy loca. O sea, el apóstol Pablo dijo, no, este evangelio, no, es locura para el que no cree. Pero es poder de Dios para el que cree. Es poder de Dios para el que cree. Es poder de Dios para el que cree. ¡Qué tremendo! Yo digo, decímelo de nuevo, que aunque sea en un 0,01% me siento el apóstol Pablo. No. Yo digo, Señor, qué maravilloso. Es cuando usted dice, pero recibiréis poder, el poder de una autoridad delegada del reino de los cielos en la tierra. Mi hermano amado, déjeme decirle algo con amor, porque yo sé que usted me ama y yo le amo en el amor del Señor. Dios necesita trabajar el carácter de Cristo dentro de la iglesia para que el Cristo formado dentro de la iglesia sea manifestado en el lugar donde pise la planta de los pies. Señor, ¿por qué estás permitiendo que pase esto? Estoy formando a mi hijo, y para que forme a mi hijo hay cosas que necesitan un gobierno celestial y no una actitud temperamental de lo que está sucediendo. Decirle a Dios en esta tarde, forma a Cristo, forma a Cristo, forma a Cristo, forma a Cristo dentro mío. No solo quiero sostener el evangelio, que el evangelio me sostenga. Dios quiere decirte, yo no quiero que el evangelio te sostenga, yo quiero que te conviertas en la imagen y en la semejanza de un poder que en la cruz del Calvario vino para quebrantar la muerte, para quebrantar la enfermedad y para traer vida. ¿Cuántos entienden eso? Qué tremendo. Entonces Dios me decía, un testigo no habla teorías. Porque hay mucha gente hablando teoría. Ojo que a mí la teoría me encanta porque me edifica. Pero este testigo en este contexto no habla teorías. Habla lo que vio, habla lo que vivió y habla lo que conoce personalmente.
No tiene que ver con lo que escuché. Vos sabés que hay escuché que tal está. No. Dios dice, yo te estoy llamando para que recibas poder y para que el lugar donde pise la planta de tus pies tome autoridad, tomes autoridad profética sobre él, porque viviste y personalmente te fue revelado, porque dijiste, Señor, ya probé tu gloria, ya viví tu gloria, ya siento tu gloria, y como atravesó mi persona, va a atravesar el lugar donde pise la planta de mis pies. ¡Qué tremendo! Dios nos está llamando a ser testigos. ¿Cuántos entienden eso? Dios no envía personas que solo conocen el mensaje. Dios envía personas que conocen y aman su presencia. Dios dice, yo no puedo transformar el ámbito con personas que conocen. A veces, déjeme decírselo esto con amor, a veces pasamos tantos años en la iglesia. Déjeme preguntárselo con amor y no me lo va a responder. ¿Por cuántas almas dobló su rodilla en esta semana? ¿Por cuántas vidas dijo, Señor, esa es mi causa? Porque Pablo dijo, por esta causa doblo mi rodilla, no para que me saques. Y yo decía, ¿qué causa? ¿Qué causa? La causa de Cristo. Él escribía riquezas desde una cárcel porque la causa de Cristo lo había atravesado hasta llegar a los tuétanos. Esa palabra que sale en los momentos, había una causa. Dios no quiere que seamos conocedores de un evangelio. Dios quiere que seamos hacedores y amadores de su presencia. Dios, en esta hora dejo mi situación de lado. La dejo a un costado porque hay una causa que me atravesó. ¿Sabe cuál es el monitoreo que yo enseño en la iglesia de cómo uno está espiritualmente? ¿Cuántas almas? Porque cuando uno está en conexión con la presencia, y déjeme decirle con amor, porque yo no solo soy pastora, soy médica, atravieso los hospitales. Hay hospitales en los que la iglesia no llega nunca. Hay lugares en los que la iglesia no llega nunca. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Y dónde está la iglesia? Entonces hay algo que Dios te dice, yo no voy a enviarte cuando simplemente conoces. Entonces, en cada momento de tu vida, no importa si tenés un ministerio de 20 años, si vas a las naciones, si Dios te lleva a tal lugar, porque Dios lo hace conmigo, pero Dios me dijo, hey, no te olvides que yo morí en la cruz del Calvario por las generaciones, por la iglesia. Yo morí en la cruz del Calvario por las vidas. No te olvides de que si hoy estás acá es porque Él dijo, hey, vas a conocerme. Pero Dios siempre tiene un para qué. Para que anuncies el evangelio a toda criatura. Mire, yo quiero decirle algo de parte de Dios. Yo que siento muy fuerte. Hoy estaba en el otro campamento y Dios ya me estaba hablando palabras para acá. Y yo decía, ay Señor, tengo que predicar acá. No. Y el personal me decía, yo siento muy fuerte de parte de Dios que el próximo de corazón a corazón no va a ser, mire, es hermosa esta iglesia, yo la amo, pero Dios me decía, hay un lugar más amplio que está esperando, porque la iglesia entra en temporada de multiplicación, fructificación, entendimiento, revelación de la palabra, aún en mayor medida. ¿Cuántos entienden eso? Dicen, yo voy a extenderme hacia la derecha, hacia la izquierda. Mi mente no va a ser escasa y va a haber una multiplicación tan grande que el estadio de este lugar va a conocer que hay una iglesia. Cristo es la solución. Aleluya. Aleluya. Mire, yo amo la sabiduría que tiene Cristo, la solución
esta casa, la casa central. Yo amo pasar tiempo con los pastores y escucharlos, digo, Señor, qué sabiduría. Y en un momento les digo, ¿no? Me pega una impartidita, ¿no? Con amor. Qué maravilloso es lo que Dios le entregó como visión a su vida, a sus autoridades espirituales. Qué maravilloso es poder decir, Señor, vos entregaste, pero ellos están entregando conocimiento espiritual y conocimiento, visión, experimentaron la vida de fe. Miren lo que es este lugar, miren lo poderoso, la autoridad, el hambre que tiene esta casa. Qué tremendo. Que uno cuando llega acá dice, bueno, es fácil no soltar una palabra, pues la iglesia tiene un hambre por la presencia. Y yo digo, qué lindo, voy a Cristo la solución y ahí hacemos dulce de leche de poder. ¿No? Qué tremendo que usted diga, hay un desafío mayor. Y es que la palabra en mi boca, es que la palabra pensada y la palabra escrita que tiene autoridad interna y memoria espiritual para encenderme y para declarar, es lo que yo puedo vivir cada día de mi vida. Y Dios dice, me seréis testigos. Vas a ver, vas a experimentar. Y lo que experimentaste personalmente vas a anunciar. Y Dios dice en Jerusalén, decir, mi Jerusalén es mi hoy. O sea, tu familia, tu casa, tu ámbito. Después dice, vio que es progresivo. Jerusalén, Judea. Señor, no solamente me querés a mí con poder en mi casa. No, Jerusalén. Nosotros fuimos con el pastor Seba, el pastor Daniel, el año pasado a Israel. Y qué tremendo, estábamos en Jerusalén y nos decían constantemente, Jerusalén es el corazón de nuestra tierra. No, entonces Dios te está diciendo, en el corazón que es tu hoy, tu poder va a ser extendido. Y de tal manera que no solamente ahí vas a pasar a un Judea, vas a pasar a un lugar de mayor. Señor, en mi lugar donde me entregaste mi trabajo, no va a quedar uno en pie, porque hay una gloria que estoy poseyendo que va a empezar a inundar en cada lugar donde pise la planta de mis pies. ¿Cuántos se entienden? Entonces, perdón, yo le prometo que en unos minutitos cierro, pero está comiendo bien, ¿no es cierto? Qué lindo. Cómo me gusta esta iglesia que dice, dame más. No. Bueno, no. Jerusalén, mi hoy. Judea, un lugar de mayor influencia. Y Samaria era representativo a un lugar difícil. Porque para que Dios te lleve hasta lo último de la tierra necesita el proceso progresivo de madurez, de carácter, de proceso interno del poder de la palabra. Entonces Dios te dice, no podés ir hasta lo último de la tierra si todavía tu casa ni siquiera sabe que hay poder en tu boca. Entonces Dios te dice, Jerusalén, tu casa. Me acuerdo cuando el Espíritu Santo me tocó, yo tenía 15 años, mis papás son pastores toda la vida, y yo recuerdo que estaba, porque mi hermano murió, yo estaba muy rebelde, muy enojada con Dios, mi corazón estaba oscurecido, no, y tenía tanto dolor, tanto pensamiento de muerte. Lo primero que sucedió, mire, hasta yo me admiro, yo me peleaba mucho con mis papás porque no quería ir a la iglesia y papá me pegaba una obligadilla, ¿no? Entonces, lo primero que sucedió es que recuerdo, mire, me lo acuerdo hasta el día de hoy, 15 años, encuentro con el Espíritu Santo, a las 3 de la mañana me levanté a orar y voy a la pieza de mis papitos, ¿no? Abro la puerta y empiezo, Padre, ¿no? No, pentecostalitamente, ¿no es cierto? Bien. Entonces mi papá, decía la verdad, Dios estuvo ahí. Yo lo veía a mi papá hacer así, mirá.
Y no me importaba nada igual, llénalo de tu espíritu, tu sabiduría, Yo sabía, ¿no? Y al otro día, entonces una noche papá me dijo, hija, déjame dormir, el Espíritu Santo está entrando. Pero hay algo que entendí, mi hermano. El primer lugar donde Dios quiere transformarte es en el lugar donde el interior se revela con mucha oscuridad. Muchas veces pues decís, en mi casa tengo el temperamento que se me antoja, tengo esto, y Dios te está diciendo, en tu lugar yo necesito procesar tu vida y que te sea lleno de poder, porque hay un lugar de influencia que te espera, pero hay un lugar donde la zona de confort ya no está, y esto es Samaria, el lugar donde vas a tener que ser osado en la fe, el lugar donde vas a tener que decir, hoy Dios, esto es difícil, pero Dios te dice, en medio de ese proceso yo estoy formando un carácter para que hasta lo último de la tierra se enteren que dentro de tu corazón hay un ungido, hay una ungida que llevará el evangelio de lo que vio, de lo que vivió y de lo que anuncia dentro de su corazón. ¿Cuántos entienden eso? Se pueden ir pasando los músicos. Qué tremendo, qué maravilloso que usted le diga, Señor, en ese lugar difícil vos vas a enviarme. ¿Cuántos dicen en esta noche, Señor, en el lugar más difícil es donde me están esperando y donde va a salir de mi corazón una fe que no se quiebra y una fe que avanza?